¿Eres emprendedor o dueño de negocio y últimamente sientes que estás cargando con mucho estrés y ansiedad? ¿Sientes que si sigues así vas a llegar al burnout? Si dirigir un equipo, resolver problemas, tener tu propio negocio te está drenando emocionalmente, este episodio es para ti. Te presento a Víctor Pacheco, ingeniero, especialista en inteligencia emocional. Ayuda a líderes y dueños de negocios a mejorar su clima laboral, gestionar mejor su equipo y crear entornos donde la presión no se convierta en agotamiento extremo. Víctor también pasó por un estrés profundo y aquí nos cuenta también su historia, cómo salió de él y cuáles son esos tips y consejos que te da para que tú no caigas en ese burnout. Comencemos. Bienvenido, gracias por estar aquí. Y para los que no te conocen, pues cuéntanos quién eres y qué haces. Llevo 15 años, Lina, trabajando con pequeñas y medianas empresas. Pues yo me dedico a ayudar a muchos empresarios que tienen sus negocios, que también solamente se dedican a sus clientes, pero no se preocupan un poco de cómo gestionar a un equipo de personas, cómo alinearlo con la empresa y cómo hacer que se sientan orgullosos de estar en tu empresa contigo, ¿no? Al final, tratar con personas o gestionar personas es lo que más desgasta a cualquier persona, a cualquier jefe, ¿no? Y mi trabajo es un poquito ayudarles a aprender psicología, comunicación y liderazgo, pues para que les resulte más fácil ese trabajo de conseguir que las personas sean productivas, trabajen en equipo y no se quieran marchar de la empresa, sino que se quieran quedar contigo mucho tiempo. Y veo que tú te enfocas mucho en lo que es Oreca. Primera vez que escucho ese término y eso, que yo estudié Ajá. gastronomía cuando tenía 18 años, apenas salí del colegio, estudié gastronomía, me gusta mucho lo que es el tema hotelería, turismo, pero tengo un problema en la mano, entonces no pude continuar como siendo chef, que yo quería, ese era mi sueño, y después estudié administración de empresas, entonces la vida me llevó a otro camino. O sea, ¿por qué te especializaste en esa industria en específico? Pues Lina, me especialicé en esa industria, en esa y en el sector también de la construcción. Ujú, Porque son dos industrias que comparten el mismo problema. Es decir, son sectores que tienen una mala calidad del empleo ujú. y esa mala calidad del empleo es precisamente la que hace que la gente solo lo vea como un trabajo de paso. Evidentemente, trabajar fines de semana, trabajar a turno partido, es algo que por mucho que te guste la gastronomía, si luego no puedes equilibrar el trabajo con tu vida personal, yo me he encontrado muchos chefs que me decían, sobre todo en temporada alta, Lina, hay momentos, hay días que yo me levanto, no veo a mis niños pequeños, cuando llego a casa no veo a mis niños pequeños, mi mujer hace planes sin mí, ¿no? Entonces, cuando eso te va quemando poco a poco, al final la gente busca otro tipo de empleo que le dé mayor calidad de vida, más tiempo personal, ¿no? Entonces, precisamente ese gran problema que tienen estos dos sectores de una mala calidad del empleo y la dificultad para estabilizar equipos, pues ahí lo vi como un potencial, es decir, no encontré nadie que pudiera. Yo he trabajado, Lina, que quede con 16 sectores diferentes, Ujú. pero inicié en este por precisamente un restaurante que me llamó por un problema que tenía con una persona, un conflicto que había dentro de la empresa y al final me quedé 4 años con ese restaurante ayudándolo un poco a profesionalizar todo lo que son tanto el liderazgo como las condiciones laborales, precisamente para hacer que la gente tuviera mayor calidad de vida, que la gente pudiera crecer en ese negocio y que por lo tanto pudiera ver ese trabajo como algo estable y algo en lo que poder permanecer en el tiempo. Eso es un poco la razón por la que me he ido especializando. Yo no, yo soy ingeniero, Lina, fíjate, no soy ni psicólogo siquiera, Ingeniero forestal, pero dice tu familia. ingeniero Y yo me quedé forestal. así como, mira, forestal. Forestal. Y siempre Interesante. cuento que he pasado de trabajar con animales y plantas a trabajar con otro tipo de animales que somos las personas, Ujú. ¿no? Sí, sí, pero vi que también te especializaste en inteligencia emocional. Entonces esa es la parte, pues, que estás trabajando casi todo el tiempo, pero esa estructura que tienes de ingeniero también sirve mucho. Lo puedes interpretar de una manera diferente a los demás. Entonces es más fácil explicarlo. Claro, a mí lo que me gusta, Lina, es que al final yo nunca he sido de letras, he sido de ciencia, Ujú, pero la vida me llevó a, cuando yo ya una vez que me cansé de trabajar como ingeniero y no conseguía cuajar una carrera, ujú. tuve como una pequeña crisis o mini depresión y ahí Sí. fue donde encontré la PNL, la inteligencia emocional, la psicología y son herramientas que me cambiaron la vida. Y claro, como ingeniero, mi forma de trabajar esa herramienta fue siempre desde la inquietud de saber cómo funciona tu cabeza
y de poder explicarlo de una forma sencilla para que otras personas lo puedan entender también, ¿no? Pero siempre desde, oye, si quiero aprender a manejar mi cabeza o mi estrés, lo que sea, necesito entender primero cómo funciona. Y una vez Sí. que entiendo el cómo los pequeños mecanismos que hay dentro de mi cabeza, pues entonces veo o aprendo herramientas para poder manejarlos conscientemente. Mezclo esa combinación de la parte técnica y la parte psicológica que a mis clientes dicen que les ayuda o les gusta cómo explico un poco esas herramientas. Me identifico contigo porque yo no suelo dar tanto tema de mentalidad, pero sé que es súper importante porque precisamente a mí sí me gusta trabajarlo como, pues, internamente, por decirlo así, pero me cuesta un poquito como ir a decírselo a las otras personas porque la paciencia no me da tanto, como que yo digo, te explico una vez, pero sí, pero en cambio en la parte técnica suelo ser más fácil de darle a entender a las personas. Entonces eso es lo que les gusta, cómo se les explica de que mira, esto no le hagas caso porque nunca lo vas a ver, porque de pronto no lo vas a necesitar, pero a esto sí, y estas cositas son importantes. Entonces, cuando le haces ver esas diferencias a las personas, entienden un poquito más rápido el concepto, más cuando son técnicos. Entonces, me parece, y conecto mucho contigo en esa parte para poder explicar a las personas lo más sencillo posible. Y como lo que tú decías, que tratar con personas pues puede ser muy agotador y eso lo sabemos todos. Con toda tu experiencia, ¿cuáles son esos mejores consejos para manejar ese desgaste cuando tratamos tantas personas? Mejores consejos para tratar personas. Bueno, lo primero, Lina, es que para poder tratar con otras personas, lo primero que uno debe aprender es a tratar consigo mismo. Es decir, si tú no tienes la psicología suficiente para saber entender tu cabeza y autogestionarte, entonces el primer problema que vas a tener es que, pues como cualquier persona que se le llama veleta, ¿no? Es decir, un día te levantas con la pierna derecha, estás muy contento y tu mensaje al equipo es positivo, al día siguiente te levantas con la pierna izquierda, todo lo ves blanco y negro y sin embargo, oye, pues ya el equipo ya no te resulta práctico, ya atacas al equipo, ¿no? Entonces, si tú eres el primero que tienes esa inestabilidad emocional, eso te hace perder credibilidad con tu equipo, porque al final es como, oye, pues según cómo venga el jefe, así va a ser su mensaje, pero la gente no puede confiar en ti y sabe que en función de tu estado de ánimo, del humor con el que vengas a trabajar, pues un día tendrán que comportarse de una manera o actuar de una manera y otro de otra, ¿no? Entonces, si quieres poder gestionar personas, primero tienes que ser capaz de poder gestionar tu propio estado de ánimo para poder tener el autocontrol para que, oye, estés bien o estés regular o mal, sepas cómo trasladárselo al equipo. Fíjate, Lina, de manera, hoy en día está muy de moda el concepto de, y lo lleva una compañera también en Núcleo, el concepto de seguridad psicológica. Y al Ujú. final, para que el equipo se sienta a gusto y cómodo contigo, necesita sentirse seguro. Es decir, que seguro en el sentido de poder expresarse tal y como son, sin tener que tener miedo a la bronca o a todo eso, ¿no? Entonces, una cosa súper importante en el concepto de liderazgo es la palabra vulnerabilidad, Lina. Un líder vulnerable es una persona que es capaz de transmitir lo que siente o cómo se siente, pero de manera segura, con confianza. Es como si yo hoy tengo un mal día y voy al trabajo, pero en vez de tratar de poner buena cara y de fingir que estoy bien, lo que hago es transmitir al equipo, oye chicos, ¿cómo estáis? Oye, lo primero, comentaros que hoy he tenido una mala noche, he tenido un mal día, estoy mal anímicamente, me encuentro mal por lo que sea, pero no preocuparos que yo voy a dar el 100% y yo voy a... Y si me notáis algo raro o me notáis algo distante o tal, que sepáis que me pasa esto, ¿vale? Me voy a ocupar de que eso no afecte al trabajo ni a la relación con vosotros, pero expreso, me abro, fíjate, Lina, me abro para transmitir con total tranquilidad de que, oye, me siento mal, soy humano y no pasa nada. Y si yo que soy el líder, que soy el que contagia mi estado de ánimo, mi energía al resto del equipo, si soy capaz de transmitirle que me siento mal, pero no pasa nada, voy a dar el 100%, eso permite que ellos se sientan seguros y cómodos para poder expresar lo mismo. ¿Vale? Oye, pues jefe, pues yo me encuentro de una manera, se sienten más relajados, ¿no? Entonces, eso es como otra habilidad de la inteligencia emocional fundamental, no solamente
el poder gestionarte tú a ti mismo, sino el poder explicar y comunicar lo que tú sientes de manera respetuosa y de manera empática para hacer que los demás te puedan comprender, puedan empatizar contigo y que ellos puedan también tener la facilidad y la confianza para poder abrirse contigo y lograr de esa manera, Lina, un ambiente, vamos a decir, positivo y sobre todo de comunicación sincera, Lina. Un gran problema que hay en todas las empresas es el chismorreo por detrás. Es decir, cuando la gente todos los días pasan cosas, hay problemas, pero como la gente no se siente segura para afrontar el problema, pues se calla, se lo guarda, lo va acumulando y eso va generando tensión y la forma de desahogar o de liberar tensión es, oye, pues me desahogo con otras personas sin ser consciente de que si yo tengo un problema contigo y en vez de hablarlo contigo, lo que hago es contárselo a otras personas, lo que estoy haciendo es agrandando el problema. Un problema que era tuyo y mío ahora se está convirtiendo en un problema de dos grupos, ¿no? Sin embargo, si el líder es capaz de crear ese entorno de confianza, de seguridad, para que haya el problema que sea, tengamos la capacidad y la valentía y la seguridad de hablarlo cara a cara, eso permite crear un ambiente, podemos decir, de mucha confianza, de pleno rendimiento y donde la gente se siente cómoda. Sí, ¿no crees que influye mucho lo que es lo que es la cultura? Porque dependiendo de los países también la cultura que tengamos es diferente. Por ejemplo, yo noto una diferencia grande en la cultura de pronto de ustedes también de España, pero también noto la diferencia entre nosotros de latinos y noto la diferencia en la cultura americana aquí y también entre americanos y latinos y entre latinos y americanos. Depende quién es el jefe, porque no es lo mismo cuando, por ejemplo, nosotros de latinos sí somos más, o sea, yo soy de Colombia, entonces a pesar de vivir aquí, sí le cuesta a uno adaptarse a la cultura porque en los trabajos ves que sí hay como es igual, igual con entre empleado y jefe. Aquí se ve eso. O sea, no hay como que, ay, llegó el jefe. O no le voy a pedir permiso de que tengo, no sé, una actividad o quiero hacer algo con mi familia, no le voy a pedir el permiso porque se va a enojar. Los americanos no son así. Ellos van y piden su permiso porque saben sus derechos, ellos conocen cuáles son las cosas que sí pueden hacer y cuáles no, pero también tiene obviamente sus cosas positivas y negativas porque también por ese mismo hecho de saber cuáles son sus derechos, cuáles son todo como lo que viene incluido en el paquete cuando los contrataron, pues si tú los pones a hacer otra cosa diferente, pues dicen, eso no está en mi contrato, eso no lo voy a hacer, pero es falta a veces un poquito de pertenencia, porque precisamente ellos no tienen esa conexión que creo yo que los latinos tenemos. Ahí siento yo que la cultura afecta un montón. Entonces, dependiendo el tipo de, también de jefe. Yo tuve un jefe que era italiano y me encantaba porque la cultura de los italianos con nuestra cultura específicamente colombiana sí es muy parecida. Entonces yo súper bien con él, no, o sea, nos la llevamos súper chévere, pero también estaba como esa línea entre, pues tú eres el jefe y todo, pero también pedía consejos, se dejaba hablar, ¿sí? Y eso que es una persona fuerte, porque los italianos son también así como muy imponentes. Pero uno veía la diferencia entre otras personas y, y siempre está en nuestra mentalidad de que o somos inferiores, o de pronto es el jefe, no le puedo decir nada, o me va a quitar los turnos, ¿no? Y siento yo que en la cultura que tú te estás moviendo de restaurantes, cafeterías, hoteles, pues está eso, ¿no? Que el jefe se va a enojar porque pedí un permiso, entonces mejor no le pido permiso, pero te estresas y te llenas de mala energía y te llenas de cosas que no te van a servir para tu trabajo y a la final estás estresado y ahí es donde llegamos a este punto que queríamos también tratar hoy, que es el del burnout. Entonces te cargas y te cargas y te cargas de tantas cosas porque no tienes la forma de comunicarlo, ¿no? No hay o un compañero para explicarle o para hablar de eso o no hay un jefe que te soporte, ¿cierto? Entonces, para hablar y introducirnos un poquito más sobre el tema del burnout, explícanos qué es el burnout, porque es una palabra que está en inglés, pero yo creo que esto le ha pasado a todos por lo menos una vez en la vida. El burnout, Lina, al final es una palabra en inglés. Llevarla al español sería, al final es como cuántas veces tú te quemas con tu trabajo. Burnout sería una forma no solamente de quemarte o que tu trabajo te cansa, sino que está relacionado con un problema ya de ansiedad porque vas acumulando una serie de factores que te van afectando emocionalmente
y que hacen que finalmente tú, sin saber por qué, te vayas sintiendo cada vez peor, tu ánimo se va hundiendo y evidentemente vas acumulando tensión que evidentemente afecta a tu salud. Si tu estado de ánimo se va apagando, te vas desmotivando, te vas cansando de tu trabajo, pero notas que no sabes por qué, porque te sientes superado, llega un momento en que te afecta en tu salud. Es decir, hay personas, el burnout es como ya llegar a un extremo donde tienes como una especie de crisis de ansiedad. Yo he conocido en una formación que di hace un par de semanas, Lina, a una persona que había estado 9 años con problemas de ansiedad, ¿vale? Pero es decir, traducido al final al español es como un trastorno de salud mental, más relacionado más que con el estrés, con un problema de ansiedad permanente que se produce como acumulación de una serie de factores que me van agotando y me van desgastando progresivamente sin que yo sea capaz de correlacionar un poco lo que me está, lo que siento por dentro con lo que pasa por fuera, ¿no? Es decir, han sido como un cúmulo de cosas que me van afectando, me van deprimiendo y finalmente pues puedo llegar a sufrir cierto tipo de crisis de las que me resulta muy difícil salir. Y al final, pues si voy al médico o al psicólogo o al psiquiatra, pues me empiezan recomendarme pastillas para Mm. salir de esas crisis. Y ahí es donde entra uno de los grandes problemas, porque con las pastillas al final hay muchas personas que se hacen adictos a la pastilla, pero la pastilla no es una solución para salir o para superar el burnout, sino es simplemente una herramienta para poder salir de la crisis, de esa crisis donde de repente te entra un estado de pánico, un ataque de crisis, que te piensas que te vas a morir y necesitas esa pastilla, es un poco una especie de calmante que te ayuda a relajarte y a recuperar la calma. Sí. Pero aunque tú recuperas la calma, no te ayuda a gestionar un poco tu cabeza para entender todo lo que ha ido sucediendo, que te ha ido llevando a ese estado de desgaste. ¿Tú consideras que esto afecta más a hombres o mujeres? Porque también cuando hablamos de liderazgo, las mujeres tendemos a ser un poquito más maternal, pero el hombre siento yo que por el tema de las hormonas y toda esta diferencia que hay entre hombres y mujeres, pues siento yo que sí pueden controlar un poquito más esas emociones. La mujer uno explota más fácil. Siento yo que por todo el ciclo como tal de las hormonas, siento que un día estamos bien, un día estamos, bueno, no un día, una semana estamos bien, una semana estamos más o menos, la otra estamos que ni nos hablen, pero otra vez estamos bien. Y es como un común denominador que yo también encuentro en los emprendedores, en todos los pues podcasts que veo y todo esto, siento que nosotras de mujeres no sabemos manejar tampoco esa inteligencia emocional, como siento que de pronto a los hombres se les facilita un poquito. ¿Qué opinas tú? No, no sé si hay alguna estadística que hable o diferencie entre hombre y mujer, pero sí estoy completamente de acuerdo contigo, Lina, y lo veo y lo compruebo con mi mujer. Al final, las mujeres tienen ese tema hormonal simplemente por el hecho de la regla, ¿no? Ujú. Que evidentemente afecta a vuestro estado de ánimo y ya depende del carácter, dependiendo del carácter, la personalidad, la educación y el entorno, un cúmulo de cosas, hace que la persona en sí le gestione mejor o peor cada adversidad que se le presenta. Es posible que la mujer tenga más riesgo de sufrir este tipo de problemas por cómo le afecta hormonalmente, pues ese es el tema del periodo, la regla o demás. Y, por ejemplo, eso que hablabas ahorita de lo de la ansiedad, de lo de pronto ataques también de ansiedad y todo este tipo de cosas, ¿a ti te ha pasado en algún momento de tu vida o tú lo has podido manejar? A mí me pasó, como ingeniero me he considerado siempre una persona muy racional, de las que tiende a sobrepensar las cosas. Y evidentemente como en mi carrera como ingeniero, cuando yo estuve 4 años, esto que tú decías antes, Lina, del entorno, ¿no? Cómo influye la cultura, ¿no? Yo Sí, estuve 4 años aquí en España, luego 4 años en Inglaterra, allí noté un cambio cultural brutal. Y luego regresé aquí a España y el sentir que iba cansándome y quemándome con cada trabajo que hacía en plena crisis fue cuando tuve ese bajón, esa crisis de no sé qué me pasa, no consigo encontrar un camino en el que consolidarme y poder crecer, ¿no? Y sí. tuve esa pequeña crisis de ansiedad que aprendí a superarla yendo sin ser consciente, ¿no? Es decir, yo me iba, tenía la playa aquí al lado, tengo un pueblo, tengo la suerte de tener la playita aquí al lado,
Y yo me iba pues con una libreta, Lina, a la playa, simplemente me iba a la playa, que era un entorno abierto, un entorno que estimula tu cerebro para bien, y simplemente me ponía a poner mis pensamientos sobre el papel y a Ujú. ordenar mi cabeza. Y a partir de ahí a tomar decisiones sobre qué me gustaba, qué no me gustaba, qué me había funcionado, qué no me había funcionado. Y sin saberlo, Lina, yo estaba gestionando mi cabeza y me ayudó a tomar decisiones sobre cómo encauzar mi carrera profesional, y de hecho eso fue un poquito el inicio de cómo ahora llevo 15 años, ¿no? Pues con una carrera con la que me siento muy orgulloso, básicamente porque encontré esa frase que dice ama tu trabajo y no trabajarás nunca más, ¿no? Y conseguí Sí. pues que al final me gusta mi trabajo, pero sí, oye, yo mismo lo sufrí, tendía a calentarme demasiado, a estar muchos días apagado, ¿no? Me gusta mucho el concepto de Víctor Coopers, que dice que hay personas que las personas somos como bombillas, unos van encendidos y otros van fundidos, ¿no? Pues cuando una alerta importante, Lina, para cualquier persona. Si tú notas que tu estado de ánimo, es decir, te apagas y te llevas muchos días apagado sin poder levantarte y el descanso no hace nada a tu favor, eso es una alerta roja de, oye, aquí me pasa algo y necesito parar, necesito reflexionar y ver qué me pasa, porque si no hago nada, posiblemente siga ese camino peligroso hacia un túnel o hacia un pozo profundo del que cada vez me cueste más trabajo salir. ¿Y cómo crees que afectan las redes sociales hoy en día en este tema? Porque estamos todo el día conectados. Diría que no solamente las redes sociales, Lina, hay mira, una cosa que traslado en las formaciones. Siempre digo, oye, ¿cuál piensas? Y te lanzo la pregunta, Lina, que ha sido el mayor cambio en el mundo en los últimos 50 años. Sí, pues el internet. No solamente Internet, sino está Internet, hay un montón de factores, Ujú, pero todo eso, incluso ahora la IA, ¿no? Ahora está la IA también. Es decir, el mayor cambio en los últimos 50 años, Lina, es la ujú. velocidad del cambio. Es Sí. decir, todo está cambiando tan rápidamente que a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, el cambio no le gusta, porque el cambio significa incertidumbre. Y Y la esfuerzo. incertidumbre significa estrés. Es decir, Ujú. para mi cerebro, para vivir con tranquilidad, necesito un entorno seguro, predecible. Sí. Entonces, todo lo que sea un entorno cambiante o el tema de las redes sociales, como tú dices, el tema de las redes sociales, el inconveniente que tiene es que están diseñadas primero como negocio para Sí. que te enganches a ellas, ¿no? Es decir, para que genere esa adicción de estar continuamente consumiendo contenidos y donde entras en un problema, es decir, en la comparativa continua Ujú. con el resto de personas, ¿no? Es decir, te comparas con otras personas sin tener en cuenta criterios de en qué entorno están esas personas, qué trayectorias, cuál es su vida, sino que tú comparas peras con manzanas y siempre tiendes a compararte con personas que están en situación mejor que tú, y eso hace que te genere un sentimiento o una sensación de frustración, de culpabilidad. Si no eres capaz de analizar con objetividad la situación de cada persona y te dejas llevar un poco por eso, pues te afecta psicológicamente y te puede generar ansiedad, frustración, culpa, un poco de todo. Ahí es por eso que también les recomiendo mucho buscar ese canal de comunicación cuando somos emprendedores o dueños de negocio que te guste, que disfrutes, pero que también aporte algo, ¿no? Porque digamos lo que son en Instagram y todo eso no es que sean malas, o sea, no es que sea que crear contenido allá sea malo, es que de pronto si no te sientes cómodo creándolo, pues para qué te desgastas tu energía en eso. A mí me pasa, yo en el Instagram no publico casi nada, pero me encanta YouTube. Entonces a eso le coloco toda la energía, me gusta enseñar, me gustan los tutoriales, las entrevistas, o sea, como que ahí hay un gusto y yo siento que se notan en los resultados. En cambio, Instagram, TikTok, como que las personas están todo el día ahí, tú gastas energía. No sé, a mí me pasa, yo siento como la energía literal de las personas, como el, no quiero sonar así como toda hippie, pero como el aura, como estas cositas, a mí me pasa. Inclusive cuando veo a algún cliente, no sé si ya es de tanto que uno empieza a ver personas, no sé si te pasa a ti, porque también ves muchas personas en el día a día, que tú identificas fácilmente en la forma en la que está, bueno, como la postura,
la forma en la que habla, si uno mueve mucho las manos, si de pronto uno tartamudea mucho, como que empiezas a ver patrones, ¿no? Y a mí me pasa, por ejemplo, que cuando veo ciertas similitudes en una persona, digo, esta persona sí tiene el potencial o sí tiene como todo lo necesario para seguir emprendiendo y no va a desfallecer de pronto en el proceso. Pero también hay ciertas cosas, actitudes, movimientos, cositas que dicen las personas que de pronto no están, no es que no sean capaces, sino que de pronto no están en ese punto con la mentalidad que necesitan para hacerlo, que no sucede a todos. Si tú hubieras empezado lo que haces ahorita, hace 20 años, pues no, de pronto no tenías la mentalidad o no tenías la experiencia de un trabajo tradicional de decir, no, sabes que esto no me gustó, estudié esto, quiero hacer esto, pero no me gustó. Pero como uno no tiene esa experiencia, entonces se lanza a hacer cosas que a la final pues no tienen los resultados que quieres porque como no sabes qué es lo que quieres, porque no has pasado por esa experiencia de decir esto no me gusta, ¿cierto? Entonces considero que cuando emprendemos no es que no podamos, sino que la mentalidad que debemos tener en ese momento tiene que ser muy fuerte. Más porque cuando trabajamos así, que tú tienes que buscar tus clientes, que tienes que hacerte tu propio nombre, ¿no? Suele pasar que no encontramos como esa energía suficiente, ¿no? Y como te digo, nos afecta creo que más a las mujeres que a los hombres, también el tema de la maternidad, ¿no? Tu esposa con los niños, entonces como a mí me ha afectado mucho, entonces como que uno dice, no tiene tiempo uno de todo, inclusive mira, para la entrevista, uno se tiene que arreglar, que un poquito, que lo que sea que lo tengan que hacer, ustedes se bañan y así quedaron y así están listos. En cambio, el tiempo siento yo que uno le invierte a las cosas, pues obviamente según la cultura, la energía, la personalidad es diferente. Y algo, no sé si tú te has leído ese libro que es sobre las 4 personalidades de colérico, melancólico, flemático, sanguíneo. Es un libro, pero cuando lo leí a mí me cambió la mente en ver a las personas, porque yo soy colérica, melancólica. Entonces yo veo un sanguíneo y me estresa, y yo veo ¿cómo se llama el otro? Un flemático, y como que no puedo contigo porque eres flemático. Claro, la personalidad es diferente, te lo recomiendo si no te lo has leído, yo después te paso bien el nombre cómo es, pero a mí, por ejemplo, me hizo como un salto cuántico, como que literal yo empecé a ver a todo el mundo diferente y recomiendo mucho ese libro para temas de desarrollo personal. Qué Lina, lo que estás contando, yo ese libro en concreto no lo he leído, pero esas 4 personalidades que estás describiendo sí tiene que ver con una herramienta que yo explico. Al final, esto tiene que ver con el autoconocimiento, ¿no? Con conocerte a ti mismo. Al final, date cuenta, por ejemplo, nuestro cerebro, el cerebro humano, siempre todo el mundo sabe que tenemos hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, pero esos 2 hemisferios a su vez se pueden dividir en lóbulos. Y están lóbulos anterior, lóbulo posterior. Entonces es como si el cerebro se pudiera dividir en 4 partes y todo el mundo utiliza de forma predominante una de esas Uh -huh, partes. uh -huh. Entonces, en función de esa parte que tú utilizas de forma predominante, eso marca un poco tu talento, tus talentos y tus áreas de mejora, ¿no? Tus debilidades, ¿no? Y eso es muy importante conocerlo, Lina, para un emprendedor o para un empresario, porque un error que puede cometer un empresario o un emprendedor al final es que trate de desarrollar un negocio que no esté alineado con tus talentos. Me explico. Yo descubrí mediante esa herramienta, ¿no? Y donde tú te ubicas y tú encuentras, yo, por ejemplo, yo reconocí que mi talento era la parte de comunicación. Se me da bien la comunicación y se me da bien las relaciones personales. Con lo cual, mi negocio, donde yo me dedico a ayudar a otras personas mediante la comunicación, pues eso está alineado con mi talento y me permite fluir con mi trabajo y me permite tener éxito porque estoy haciendo algo donde estoy explotando mi talento, Uh ¿vale? -huh. Lo que no tiene sentido es que alguien, si no se conoce lo suficiente, trate de hacer un negocio. Imagínate que si yo tuviera que dedicarme a la contabilidad o a un negocio sobre finanzas, me costaría la vida, por mucho que tal, porque a mí los números, oye, pues me cansan. El tema de los pequeños detalles también. Entonces, es muy importante ese autoconocimiento para tú saber o asegurarte de que en tu negocio tú estás explotando tus fortalezas y eso es lo que te va a permitir destacar un poco sobre la multitud, ¿vale? Sí. ¿Y qué Eso, recomiendas para que las personas empiecen?
a conocerse? Como qué herramientas o tips o libros que recomiendes. Como ese libro que tú has comentado, Lina, es decir, al final hay muchos libros sobre este mismo concepto Ujú, y es cuestión de marketing que cada uno luego, según el autor, le llama de una manera o le llama de otra, pero el concepto sigue siendo el mismo. Da igual el libro que se busquen, hay muchas herramientas, pero esa herramienta es básica. Tampoco hay que obsesionarse con el tema del querer catalogarse y querer encasillarte en uno de estos patrones. Es igual que la gente que hace muchos estudios, que hace muchas carreras y está retrasando el tema de ponerse a trabajar, ¿no? Pues ujú, no tiene sentido de que te pongas ahora a buscar autoconocimiento y descuides tu negocio. Solamente tienes que conocer un poco lo básico de cuál es tu talento y saber explotarlo y enfocarte en eso. Tú decías el tema de las redes sociales, ¿no? El tema de las redes sociales, fíjate que cuando tú ya te conoces a ti mismo, Lina, no un error que comete o cometemos muchos los emprendedores, lo cometí yo. Tú decías, oye, quiero tener visibilidad. Si no tengo visibilidad digital, pues parece que no existe, ¿no? Solamente vivo en el ujú. mundo analógico. Si te dejas guiar simplemente por lo que tú lees en las redes sociales, pues te crees que tienes que tener presencia en todas las redes sociales. Y el querer tener presencia en todas las redes sociales, una persona, es decir, un emprendedor, eso ocupa, lleva un montón de tiempo. Y eso Sí. hace que te sientas superado. Entonces, fíjate que al final la cuestión está aquí y creo que tú lo haces, por ejemplo, tú lo haces con YouTube, yo elegí LinkedIn porque era la red social donde me sentía más cómodo, pero al final es como tú tienes que elegir una red social con la que te sientas cómodo y luego, para poder tener éxito en esa red social, explotar un poco también tu fortaleza. Por ejemplo, a mí se me da mucho mejor la comunicación oral que la comunicación escrita. Yo puedo hacer posts y ya lo he entrenado para que, oye, cada vez se me dé mejor escribir, pero yo reconozco que si hago un vídeo se me da mucho mejor y conecto y transmito mucho más que si lo hago por escrito. Cada persona conociéndose a sí misma, oye, pues si se te da mejor escribir que hablar, pues busque ese formato con el que te encuentres más cómodo y con el que puedas transmitir mejor tu personalidad y las bondades y beneficios de tu negocio, ¿vale? Porque todo esto son como los pequeños factores, Lina, que nos pueden llevar al tema del que queríamos hablar, del burnout, ¿no? Tú dices, Sí. ¿por qué llego a ese tema de la ansiedad? Porque empiezo a hacer muchas cosas sin saber hacia qué es lo que quiero. Fíjate otra cosa que has dicho aquí. Oye, es que hay muchos emprendedores que no saben lo que quieren. Ujú. Incluso no tienen un modelo de negocio claro. Muchos emprendedores comienzan a montar un negocio sin saber un poco, sin tener una referencia de, oye, ¿qué modelo de negocio quiero crear, ¿no? O construir. Y esa falta de conocimiento hace que vayamos siempre con ensayo y error. A mí en los últimos años me ha pasado el no tener un perfil claro de público objetivo, que me hacía el querer dirigirme, es decir, mi comunicación era muy genérica y por querer alcanzar a mucha gente no alcanzaba a nadie. Y eso pues me generaba frustración, ¿no? Entonces, el también empezar a diseñar un modelo de negocio o a buscar ayuda, a pedir ayuda para que te orienten sobre qué modelo de negocio se adecua mejor a tu estilo de vida, pues todo esto ayuda a que al final vivas con más seguridad, con más calma, con más confianza, ¿no? Con el tema del burnout, ¿tú consideras que hay un momento exacto en donde se pueda prevenir el burnout? O sea, que tú digas, oye, mira, tengo esto, esto y esto. Yo creo que estoy entrando al burnout. ¿Cómo hago para no llegar hasta ahí? Una de las claves para no llegar a quemarte con tu trabajo y que tu trabajo no te te llegue a afectar es la palabra equilibrio. Es decir, y esto en los emprendedores es muy importante. Al final, un negocio, si tú no le pones límite a tu negocio en cuestión de tiempo, tu negocio te puede absorber. Incluso, y a mí me ha pasado, Lina, que amando mi trabajo, si yo le dedico mucho tiempo a mi negocio, y descuido mi salud, descuido mi tiempo personal, descuido mi descanso y descuido mi familia, todo ese sacrificio me acaba pasando factura. Entonces, una clave importantísima para prevenir el burnout es básicamente el priorizar el equilibrio y el priorizar el estar tú siempre bien. Es decir, si tú eres emprendedor y quieres ayudar a otras personas, lo primero es que tú tienes que estar bien. Si tú no estás bien y tú no te cuidas a ti primero,
entonces es imposible que puedas ayudar a otras personas. Entonces ese sería como el primer principio. Entonces, yo necesito descansar bien, yo necesito cuidar mi salud y yo necesito proteger mi tiempo personal y el de mi familia, porque si continuamente estoy sacrificando todo eso por no ponerle límites al trabajo, pues llega un momento en que todo eso poco a poco y silenciosamente me va afectando hasta el punto en que me quede atrapado y diga, no sepa cómo salir. Aprender a poner límites. Cuando digo poner límites, esto involucra dos cosas, ¿no? Si hablamos de herramientas. Una, la gestión del tiempo, y es que tú seas capaz de ponerle límites a tu trabajo. Es como decir, voy a ponerle un horario a mi trabajo Ujú. para que no sobrepase ese horario. Voy a decidir cuántos días a la semana quiero trabajar, porque no puedo trabajar 7 días a la semana, por mucho que me guste ese trabajo, porque si no, al final van pasando los años, van pasando y cuando tú miras para atrás, oye, ¿qué tiempo le he dedicado a mi familia? ¿Qué tiempo le he dedicado al trabajo? Oye, que uno, aquí en España, ¿no? Siempre decimos, uno quiere trabajar para vivir Sí. y lo jodido es cuando se da cuenta de que vive para trabajar, ¿no? Y eso te puede absorber durante mucho tiempo y el problema del tiempo es que todo ese tiempo que pierdes luego no lo puedes recuperar. El buscar ese equilibrio, marcarte un horario, diseñar una agenda es fundamental para, oye, pues planificar tu tiempo laboral y tu tiempo personal, porque muchas veces los emprendedores lo que no hacen es planificar su tiempo personal, Ujú. todo su trabajo muy bien organizado, pero su vida personal no la organiza. Y si no la organiza, pues entonces al final el trabajo siempre, que tenemos imprevisto, siempre se acaba comiendo nuestra vida personal. Y la segunda clave, Lina, para poder prevenir el burnout, y yo me doy cuenta de que mucha gente se siente superada con la carga de trabajo, no ya por el hecho de poner límites, porque oye, poner límites mentalmente es un primer paso, pero luego es saber aplicar esos límites. Porque Ujú. saber aplicar esos límites significa de, oye, tengo que educar a mis clientes de que si yo estoy disponible solamente en un horario, si me llaman fuera de horario, no les voy a atender. Nos cuesta trabajo poner límites a los demás Ujú. porque tú dices, ¿cuál es la causa? ¿Qué es lo que me genera ansiedad? ¿Cuál es la barrera? ¿Por qué me cuesta trabajo decirle que no al cliente? Ujú. Y esto es lo que para mí es clave que la gente entienda. Hay un miedo innato, intrínseco en toda persona, que si no lo gestionamos correctamente es el que te impide decir que no a los clientes, a los compañeros o a los jefes, ¿no? Y entonces, al final, si no dices que no, no pones límites y es como esta expresión de termina el día y dices, no he parado en todo el día, pero no he hecho nada de lo que quería hacer. ¿Por qué? Porque voy sumiso diciéndole a todo el mundo que sí. Porque en el momento en que me dicen o que me piden o que me preguntan, aunque sea una chorrada, Lina, yo el otro día estaba en una formación en un hotel y me decía, estaba con tanto con los jefes como todo el personal, ¿no? Y me reconocía una jefa, oye, Víctor, es que cuando alguien, un compañero, un colaborador, me interrumpe con una chorrada, que tú imagínate, tenías un problema y le has pedido ayuda a un jefe o a cualquier persona, pero le has pedido ayuda y esa persona se enojó, se enfadó porque esa persona estaba estresada o estaba haciendo algo importante y te respondió de una manera agresiva que te sentó mal, ¿no? Y tú ya dices, joder, ya no le pido más ayuda, es decir, que qué desagradable, ¿no? Y eso se te queda aquí grabado y entonces tú, una vez que se te queda grabado, a ti ese miedo a que a ti, es decir, a que tú puedas causar ese mismo daño a otras personas, es el que te impide decir que no y hace que tú impulsivamente acabes diciendo que sí y agradando a todo el mundo. Es decir, por concretarlo, el miedo que tiene todo el mundo es el miedo a que los demás piensen negativamente de ti. Oye, me da miedo que se le digo que no al cliente, si no atiendo al cliente, el cliente va, que vaya a perder al cliente. La cosa, fíjate que al final no es que le diga que no. Tu miedo es simplemente una alerta de un peligro. Oye, tu miedo te está avisando de, ¿y si pierdo a mi cliente o mi cliente se enfada conmigo? Porque de manera brusca le digo que no y piensa negativamente de mí, ¿vale? Entonces, ese es tu miedo. Tu miedo solamente te está avisando del riesgo de que esa persona, colaborador, quien sea, piense negativamente de ti. Y lo único que te está pidiendo o la forma de gestionar eso, Lina, es pensar ahora, que tu miedo lo único que quiere es que prepares una forma educada, respetuosa, empática,
de poder decir que no, que la otra persona lo entienda y empatice contigo para que al final tú puedas manejar tu tiempo. Es como, oye, mira, no te atiendo, no te puedo atender ahora porque estoy con mi niña pequeña o estoy tal. O simplemente es que si te atiendo ahora y dejo de hacer esto que es tan importante, te voy a atender, lo voy a hacer deprisa, lo voy a hacer corriendo, lo voy a hacer mal y al final va a ser peor. Y lo que le suele pasar a todo el mundo, es decir, cuando tú estás intentando agradar a todo el mundo, caes en ese modo de trabajo reactivo, de estar continuamente apagando fuegos y siempre tienes esa sensación de estrés, de hacer las cosas deprisa y corriendo y hacerlas mal, simplemente por esa incapacidad de manejar tu tiempo y por esa incapacidad de transmitir ese límite de forma educada. Al final, incluso el tema de la organización depende también de la personalidad de cada uno. Es decir, hay personas que se le dan mejor organizarse y yo me encuentro que hay muchas personas que dicen, yo, ¿para qué me voy a organizar si al final siempre me rompen los planes y al final siempre voy accediendo a todo lo demás, ¿no? Entonces, fíjate que es fundamental, y esto para que la gente le quede claro, es decir, es fundamental tener una planificación, una organización, tener una estructura de tu negocio, porque eso te va a ayudar a tomar decisiones, pero eso no te sirve absolutamente de nada si luego no eres capaz de ejecutarlo. Ujú. Porque si a la hora de la verdad ejecutarlo significa decirle que no a un cliente y eso te resulta incómodo y te genera ansiedad, pues entonces al final la gente acaba abandonando la organización porque dice, ¿para qué voy a organizar si luego a la hora de la verdad acabo diciendo, quiero agradar a mi cliente y por miedo a ese rechazo acabo cayendo en ese caos continuo? Por Ujú. eso, la organización, es decir, yo me encuentro que hay mucha gente que no tiene ni siquiera organización y entonces ya, evidentemente, eso es un fuente de estrés continua. Sí. Organizarse es un paso imprescindible, pero luego también es fundamental el saber ejecutar y el saber comunicarte, transmitiendo una buena energía, no solamente en el vídeo, sino a la hora de hablar con el cliente. Una vez el Ujú. vídeo es para promocionarte, vender tu servicio, pero ahora una vez que has conseguido ese cliente, esta mañana veíamos en el núcleo, ¿no? Pues había un compañero que decía, oye, ¿cómo gestiona un cliente que continuamente, oye, yo le he vendido un servicio de acompañamiento para ayudarle con las redes sociales, pero esta persona está abusando continuamente de mí. Supuestamente yo tendría que dedicarle, me lo invento, 5 horas a la semana, pero esta persona no para de preguntar y le estoy dedicando mucho más, ¿no? Me está absorbiendo mucho más. ¿Cómo gestiono esto? ¿Cómo le digo que no a un cliente, ¿no? ¿Cómo le pongo límites? Porque lo que suele suceder es que si yo me dejo llevar por la impulsividad, por mi emoción, es decir, si yo no soy consciente, fíjate, el primer paso, de que es mi miedo la barrera que me impide decir que no, entonces yo continuamente sigo improvisando, sigo actuando y me sigo dejando llevar. Entonces, oye, la inteligencia emocional es la capacidad de pararte y elegir la forma más inteligente de actuar. Si no gestiono mi emoción, si no gestiono mi cabeza, yo siempre voy a actuar de manera impulsiva, siempre voy a ir improvisando, pero de forma descontrolada. Si yo quiero actuar con buena energía y de forma controlada, yo necesito diseñar esa respuesta para que cuando surja el momento de estrés, surja el momento incómodo, yo tenga algo o una herramienta con la que yo pueda expresarme con seguridad. ¿Vale? Entonces, si yo digo, oye, pues tengo un cliente pesado que se está excediendo y me está absorbiendo. No es lo mismo que cuando el cliente me llame y me moleste, yo me enfade y le diga, oye, fulanito, creo que te estás pasando un poco de la raya, no puedo seguir trabajando de esta manera contigo y tal, y al final tu cliente se enfade contigo y diga, he perdido el control, le he respondido mal y he perdido ese cliente, tengo un cliente que se está excediendo, necesito marcarle un límite. Vale, pues voy a pensar cuál es la manera más correcta de transmitírselo. ¿Cómo se lo transmito? Primero te puedo pensar en el formato, oye, voy a llamarle por teléfono, o voy a hacer una videollamada, o voy a mandarle un mensaje. Yo siempre digo que cualquier tema sensible es mucho mejor hablarlo cara a cara o por teléfono que de manera escrita, porque de manera escrita tú mandas un mensaje, tú no sabes cómo esa otra persona va a interpretar tu mensaje y si malinterpreta tus palabras se puede enfadar y al final cuando tú ya accedes a hablar con él, ya esa persona, su película ya se hizo muy grande y tal. Entonces, si tienes que decirle que no a una persona, tienes que hablarle o ponerle límites, oye, pues trata de hablar con esa persona cara a cara,
pero previamente piensa, oye, pues quiero darle una explicación a ese cliente para que él entienda mi posición. Yo solamente, es decir, tengo este límite horario, es decir, mi trabajo solamente abarca hasta aquí, no puedo atenderte desde esta hora hasta ahora. Podemos buscar soluciones, podemos buscar alternativas, pero quiero que entiendas que si yo estoy continuamente atendiendo a todos los problemas que tienen mis clientes y yo no descanso nunca, yo me voy saturando, yo me voy quemando y dejo de prestar un buen servicio. Por eso que pongo límite a mi servicio. Si tú necesitas más ayuda, pues puedes, aquí tienes otro servicio, porque muchas veces lo que a ti te molesta también es que, oye, pues le he vendido un servicio que supone tanto tiempo de mi vida, si esta persona se excede, ya no me resulta rentable mi servicio. O Ujú. paga un adicional para dedicarle ese tiempo extra o lo que sea. Pero tú necesitas pensar una solución, pensar una explicación con la que tú te sientas cómodo, de manera que tú puedas organizar esa llamada y digas, oye, quiero explicarte este tema y no quiero que te molestes, al revés. Siento que hay un problema, quiero solucionarlo y quiero ayudar a que lo podamos hacer bien. Entonces, cuando tú das una respuesta respetuosa, argumentada, sincera y con una buena energía, no sin una mala energía, con una energía tranquila, oye, la otra persona no se molesta porque tú le digas que no, sino que lo entiende y te dice, oye, vale, pues venga, no pasa nada. Si es que al final es igual que el miedo a cometer un error. La gente no se enfada contigo porque tú cometas un error. La gente se enfada contigo por cómo tú gestionas ese error. Esto Ujú. me refiero al mundo de la restauración. Cuando sale un plato mal y solo en línea sale un plato mal, el cliente quiere que le soluciones el plato, no que No te le enfrentes con interesa quién él. fue. Claro, entonces si tú te pones a discutir con el cliente de que él no tiene razón, pues entonces el cliente se va enfadado y te pone una mala reseña. Ahora, si tú solucionas ese problema y lo solucionas bien, oye, pues no pasa nada que hubiera un error. Lo has solucionado bien, el cliente se va contento. Vemos el tema inicial, Lina, el tema del burnout. Sucede porque muchas veces nos sentimos superados por la carga de trabajo y ese sentirnos superados por la carga de trabajo suele suceder a menudo por nuestra incapacidad de ponerle límites al trabajo, pero no solamente de ponerle límites, sino de ejecutar correctamente esos límites. Es decir, de transmitir esos límites de manera respetuosa al cliente para que el cliente, es decir, le puedas decir que no al cliente sin que se enfade, sino todo lo contrario, que el cliente te vea que tú transmites seguridad y confianza e incluso liderazgo porque tienes una muy buena gestión de tu tiempo y de tu negocio y tu forma de explicarlo le genera incluso más seguridad. Siento yo Lina, es que que en tu mundo de tus clientes de hotelería y turismo y todo esto, yo creo que pasa mucho porque no hay esta estructura. totalmente. Yo te decía que si ayudaba a las pequeñas y medianas empresas es porque las grandes empresas ya están organizadas. Ujú. Pero una pequeña y mediana empresa le falta esa organización, le falta esa estructura. Entonces sucede que si no hay, es decir, si no está estandarizado el cómo se tiene que elaborar un cóctel, un producto, un plato, pues entonces cada uno lo hace a su manera. Y eso Ujú. genera ese gran problema de que, oye, pues según quién lo haga, el producto es diferente y eso genera desconfianza al cliente, ¿no? Como tú decías. Y yo incluso con sitios, con cadenas de restaurantes que tienen diferentes locales, cuando no tenían estandarizado la elaboración de los platos, pues sucedía que había clientes que decían, no, a mí me gusta este local de allí o a mí me gusta aquel de allí. No es como en un McDonald's, que tú Sí, vayas a donde vayas, en cualquier parte igual. del mundo, una hamburguesa es la misma en un sitio que en otro. Entonces, esa estandarización es fundamental, pero fíjate, esa estandarización cuando se consigue elimina también esa fricción y ese estrés que se produce o ese conflicto que se produce entre compañeros, que también es una fuente de ansiedad y Mm. también es otra fuente de burnout, porque al final, oye, las relaciones con las personas, si no somos capaces de ponernos de acuerdo y tenemos ese conflicto, pues es otra pequeña carga. Al final, el tema del burnout son muchos pequeños factores, Lina, Sí. que tú no estás gestionando, que se van acumulando y que te van drenando tu energía y tu capacidad y son los que te van hundiendo poco a poco. Por eso que decíamos una alerta, si tú vas sintiendo que tu energía se va perdiendo, tu motivación se va perdiendo, es momento de hacer una parada y empezar a reflexionar qué es lo que te está preocupando, qué te duele, qué te molesta y ponlo por escrito, es decir, no solamente no vayas a desahogarte, sino ponlo, trabaja. Es decir, una cosa muy importante para trabajar tu cabeza es
sacar todo lo que está aquí en tu cabeza, volcarlo en un papel. Ujú. Cuando tú lo que estás pensando lo vuelcas en un papel, por un lado lo estás poniendo, estás tangibilizando tus pensamientos, y cuando los tangibilizas lo pones aquí afuera y es como lo ves desde fuera y es como si de repente fuera otra persona Ujú. la que te está contando tu problema. Y de Sí. repente es como me he salido de fuera y ahora otra persona me lo cuenta y ahora me permite a mí ser más objetivo conmigo mismo. Me permite tomar conciencia de qué me estoy contando, cuál es mi problema. Y si los Y eso, problemas son grandes o pequeños, porque muchas veces en nuestra cabeza, a mí me pasa, yo soy una persona ansiosa y se me va y yo me hago la película y no sé qué, y he aprendido con el tiempo como a tratar de gestionarlo, pero sí me cuesta mucho. Pero es más para lo personal que para lo laboral. Entonces, para lo personal es más, me lo tomo muy en serio, bueno, en fin, muchas cosas. Pero el escribir, entonces hace que el problema se vea chiquito. Yo lo leo y también me digo cosas bonitas, ¿no? O sea, aparte de le saco el sentimiento y todo eso, a mí en lo personal me ha servido mucho tener esos stickers, eso que te pones una notita en donde te dice yo sí puedo, eres valiente, mira todo lo que has logrado, soy como muy así de toda sentimental. Escribo una carta, digamos, en el núcleo que Swam nos hizo escribir también, eso yo ya lo tenía hecho porque me gusta escribir, ¿sí? Tengo un montón de agendas aquí que yo escribo y escribo y me desahogo y hay otras en donde también organizo. Entonces planeo, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, ¿sí? Pero como no tomamos ese tiempo, no paramos para pensar en qué es lo que queremos. Por eso yo les digo que en esta época de fin de año, donde tenemos la energía tan alta, en el sentido de que las fiestas, la familia, vamos a ponernos nuestras metas y todo eso, pero no las escribimos. Nos quedamos ahí con, no sé si ustedes tienen la tradición de las uvitas, que uno por cada uva que se come pide un deseo. Ok, entonces nos quedamos ahí, pero nunca escribimos los deseos. Y llega enero con esa energía tan pesada de que la gente a veces sin dinero se los gastó en las fiestas o que quitan ya las luces, ¿no? Y como que ya se ve todo igual y como que volviste a empezar el año. Esa energía muy pesada, pero porque no sabemos controlarla. Hay que cambiar el chip y como decir, bueno, enero empezó un nuevo año. Gracias Dios, energía, lo que quieras, de lo que creas, por ese nuevo año. Pero yo creo que las experiencias son lo que te marcan. O sea, si tú no vives en tu propia carne este tipo de cosas, pues no las vas a valorar. Entonces yo valoro mucho el tiempo con las personas, con mi familia, con todo, porque no tengo mi familia cerca. Entonces valoro estar aquí con mi esposo y con estas cenas navideñas y todo eso. Yo soy como que, ¿por qué no hacen esto tan seguido? Pues a ellos no les interesa tanto porque como están aquí, no tienen esa, nunca han pasado por eso. En cambio, para mí algo es muy especial, pero porque yo lo he vivido así. Entonces, cada uno tenemos nuestras propias experiencias y siento yo que lo que yo veía en LinkedIn de las actividades que tú haces y todo esto de reunirnos con los colaboradores, con los jefes y todo esto sirve mucho y se ha perdido. Antes estaba como más en boom y ahorita se ha perdido un poquito porque por el tiempo, porque no se organizan. Entonces, si hay un cumpleaños, oye, celebrarlo. Oye, alguien que se ponga a anotar los cumpleaños de todo el mundo y así sea un correo electrónico de feliz cumpleaños, pero hay gente que pasa y están trabajando en su cumpleaños y nadie les dice nada. Entonces, ¿qué parte de la empresa eres, no? ¿Qué parte de ese equipo? de algo, Lina, yo, por ejemplo, en las empresas trabajo mucho el implantar un sistema de reuniones, Mm. porque una reunión es básicamente la única oportunidad que el jefe está creando para generar ese espacio de comunicación y de relación y de trabajo en equipo. Hoy todo el mundo va tan saturado y quiere ir tan deprisa que, fíjate, una cosa que me pasa mucho, hay muchos jefes que me reconocen en línea, dice, voy tan saturado de trabajo que yo el único tiempo que dedico a mi equipo es para decirles lo que tienen que hacer y luego para decirles lo que hacen mal. Si yo el único tiempo que dedico a mi equipo es para transmitirles instrucciones y luego para corregirles, la relación que yo estoy construyendo con ellos es una relación muy distante, muy pobre. Entonces, evidentemente, el vínculo y la energía que se genera ahí es muy escasa y hace que la gente no tenga ese sentimiento de pertenencia y diga, si yo tengo muy poca relación con mi jefe y cada vez que mi jefe viene es para decirme algo que he hecho mal, pues evidentemente al final esa persona, ese jefe, acaba sufriendo una rotación, una inestabilidad del equipo que hace que eso agranda de nuevo su problema. Oye, tengo un equipo inestable, un equipo poco comprometido, que hace que yo tenga que estar apagando fuego
precisamente, Lina, porque invierto poco tiempo a construir una relación cercana, a construir equipo y a construir ese espíritu de trabajo en equipo. Y ahora me lo llevo un poco al tema de la herramienta que tú decías. Solamente quería puntualizarte una cosa, Lina. La herramienta de escribir y cómo tú te anotabas cosas bonitas, ¿no? Cosas positivas, que eso mucha gente lo confunde y se lo lleva a la psicología positiva. Lo bonito de escribir es que es una herramienta que te ayuda a sacar lo que estás pensando de tu cabeza afuera, y ponerlo en un papel para verlo, porque la energía, una cosa muy importante, Lina, la energía que tú sientes es consecuencia de todo lo que tú te estás contando a ti misma. Ujú. El cerebro humano, es decir, cada persona tiene unos 60.000 pensamientos diarios, de media, 60.000 pensamientos diarios, y el 80% de esos pensamientos son negativos. Tu cerebro está diseñado para sobrevivir, no para vivir. Entonces está continuamente preocupado y pensando en cosas negativas que pueden suceder en el futuro, o está pensando en cosas negativas que pasaron en el pasado. Mm, Y entonces, si mi cabeza está continuamente pensando en negativo y no en positivo, oye, aunque yo me ponga a pensar en positivo, si yo no sé gestionar los pensamientos negativos, entonces al final nunca escapo de esos pensamientos negativos. El pensamiento negativo no es algo malo, sino es simplemente un pensamiento que me está avisando de algo malo, pero lo hace para que yo me ocupe, no me preocupe, sino me ocupe, oye, puede suceder esto malo, y dices, ¿y si sucede esto? Bueno, pues, ¿qué puedo hacer ahora para reducir la posibilidad de que eso suceda? Entonces, más que pensar en el pensar, decir, bueno, me siento mal, pienso en negativo, voy a poner pensamientos positivos para cuidarme. No, no, no. Si estoy pensando en negativo, es porque estoy pensando en problemas y mi cabeza me está pidiendo que piense en soluciones para esos problemas. Es lo mismo que si yo me acuesto por la noche, Lina, y no puedo dormir porque se me vienen a la cabeza un problema, otro problema, hasta que yo no cojo la libreta y me pongo a apuntar, oye, no sé solución, pero voy a apuntar este problema, voy a apuntar este otro problema. Al final, el apuntarlo y dejarlo ahí registrado, para tu cerebro le produce tranquilidad de, oye, no tengo una solución, pero estoy controlando, pero ese problema no se me va a olvidar. Lo tengo anotado y mañana a primera hora me ocupo. La herramienta de escribir es una herramienta muy útil para poder gestionar tu cabeza y sobre todo tus pensamientos, porque al final es como lo que te frena en la vida es lo que te cuentas. Tus pensamientos son los que te están sugestionando en todo momento. Si tú piensas en negativo, te estás generando una energía negativa. Si tú piensas en positivo, te generas una energía positiva. Pero la energía te lo generas tú como consecuencia de lo que piensas. Y la clave está en tomar conciencia de esos pensamientos y poder darle respuesta y ordenarlos de forma constructiva. Eso es un poquito la inteligencia emocional, esa capacidad de lo vuelco aquí, tomo conciencia de todos esos pensamientos, los ordeno, veo todos los problemas que hay en mi cabeza y ahora yo decido cómo ocuparme de uno tras otro de forma organizada. Esa organización que tú decías. Cuando tú consigues organizar tu cabeza y afrontar todos esos problemas uno a uno, esta es una gran herramienta para gestionar la ansiedad. La ansiedad es simplemente una consecuencia de no tener orden en mi cabeza y de sentir que tengo muchos problemas en mi cabeza, pero que no sé por dónde empezar. Por eso necesito volcarlo a un sitio, poder ponerle orden y empezar a ocuparme uno tras otro. Conforme me voy ocupando de ellos y voy preparando soluciones, mi cabeza, es decir, voy recuperando la calma, la confianza y la seguridad de mí mismo. Esto que te decía de, oye, las personas se toman las pastillas simplemente para recuperar la calma, pero si nadie te enseña a cómo gestionar tu cabeza y ordenarla y a buscar soluciones a los problemas, entonces te haces adicto a las pastillas. Las pastillas es simplemente para recuperar la calma, para poder pensar con claridad y ahora desde ahí voy a ordenar mi cabeza y voy de forma constructiva, buscar soluciones para mis problemas. Es la mejor manera de poder gestionar mi cabeza, tener cierto control de mi cabeza y de ahí poder prevenir y reducir el riesgo de burnout, que decíamos que un poquito era la pregunta con la que arrancaba. Sí, Víctor, ¿y cuáles serían esos últimos tips que tú le darías a un emprendedor o dueño de negocio? Que ya sabes que en el núcleo pues te preguntaron también y todo eso, y como que todos tenemos esa misma duda, o sea,
¿Cómo gestionamos todo este estrés, ansiedad, depresión que puede haber también al momento de emprender? Porque ya cuando tienes un negocio constituido, creo que cambia un poquito los problemas, siempre van a haber, pero cambia un poquito. Pero cuando es un emprendedor que depende todo de ti, o sea, tú eres tu propio jefe, ¿qué tips nos darías tú? Lo primero, Lina, es que como emprendedor tienes que tener en cuenta que si eres una persona, que eres un emprendedor que quieres ayudar a otras personas, el primer principio es que la primera persona a la que tienes que ayudar es a ti. Pero no puede pasar que siendo tú un emprendedor queriendo ayudar a otras personas, seas tú el último en todo y te descuides y te sacrifiques tú, tu tiempo y tu salud por querer agradar, contentar o ayudar a los demás. Entonces ese sería el primer principio. Yo cuidarme mi salud, mi descanso y mi vida personal para procurar siempre ese equilibrio que me permita tener una estabilidad emocional y eso me va a permitir tener un rendimiento alto, sostenible en el tiempo. Todo esto, es decir, he empezado diciendo, te tienes que empezar a cuidar a ti para poder tener un rendimiento sostenible en el tiempo. Con eso, segundo tip sería el poder organizarte, organizar y planificar tu tiempo, tu trabajo y tu vida personal para asegurar ese equilibrio. Tercero, aparte de aprender a gestionar tu cabeza, como hemos visto hoy, Lina, es decir, al final, para mí, las dos habilidades más importantes para cualquier emprendedor y profesional, una es la inteligencia emocional, porque tú necesitas entender tu cabeza y saber cómo ordenarla para tomar el control de tu cabeza, pero otra habilidad fundamental es la comunicación asertiva, la comunicación respetuosa, porque yo me encuentro a muchos emprendedores en línea que me reconocen que no les resulta incómodo comunicarse en situaciones difíciles. Entonces, si hay situaciones difíciles y yo las evito, evidentemente si yo evito ese problema, el problema no se soluciona solo, sino que se va agrandando. Entonces, invertir en aprender a comunicarte mejor es importante. Que ojo, te digo una cosa, que todo el mundo se puede comunicar mejor si se siente tranquilo y sereno. Es decir, si yo me siento tranquilo como estoy ahora contigo, mi capacidad de expresarme, de explicarme, es mucho mejor que si estoy tenso, si estoy estresado, si estoy con ansiedad. Explicarme ahí me resulta más complejo, simplemente porque me encuentro sobrepasado. Por último, una herramienta de chequeo continuo, es decir, es importante detectar el burnout a tiempo. Para mí, si tú aprendes a gestionar tu cabeza bien, no es normal que tú te puedas llevar muchos días con la cabeza, es decir, con un estado de ánimo negativo. Es decir, si tú te llevas muchos días sin ser capaz de salir de ahí, eso es una alarma y necesitas entonces pararte para restablecer tu seguridad, tu orden y tu cabeza. Ahí necesitas preguntarte, oye, pues, ¿qué es lo que me pasa? Porque muchas veces cuando me encuentro mal, pueden ser varias situaciones. Puede ser que sean un cúmulo de pequeñas cosas que las estoy ahí acumulando y todos esos pequeños problemas me están saturando, me están sobrepasando y por eso que si no paro para ordenarlas y priorizarlas y decidir cómo afrontarlas, entonces no avanzo. Puede ser otra cosa, Lina, que yo me encuentro, a mí me ha pasado muchas veces, que si yo mi negocio no tengo un modelo de negocio claro, no tengo una visión clara que a mí me motive, también me puedo ir quemando poco a poco con mi negocio. Porque sí, estoy viviendo al día, estoy entregando servicios, pero sin tener una visión que a mí me motive. Ujú. Entonces, una cosa bonita es que tú, si quieres cuidar tu negocio, el diseñar un plan, diseñar una visión a largo plazo que a ti te motive, que a ti te ilusione, eso es fundamental porque te estás generando gasolina y te estás generando ilusión para tener, oye, pues que al final todos los días vamos a tener problemas. Si no tienes algo para decir, oye, yo, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Por qué me dedico a lo que me dedico? Si no tengo por escrito el para qué lo hago, por qué me llena, por qué me ilusiona, pues puedo caer en deprimirme fácilmente y en abandonar simplemente porque no he construido esa visión que a mí me motive. Hay muchas cosas que se entrelazan, que son como transversales. Es tu trabajo, tu vida personal, lo que hablábamos también de las hormonas, también de la cultura, de qué tipo de trabajo tienes, en qué etapa estás de tu vida. No es lo mismo una persona de 20 años a una persona de 30, de 50, de 60. No es lo mismo. Entonces vemos la vida un poquito diferente y tenemos metas también diferentes. Entonces hay trabajos de pronto que pueda uno diga,
pero es que este trabajo, o sea, no es que me guste mucho, pero a la final no es ese el detalle, sino por qué estás trabajando, cuál es esa meta final, de pronto ahorrar para pagarte tus estudios, de pronto para un viaje, de pronto para salir de deudas, lo que sea que tú tengas, es buscar esa razón de poder ir a trabajar con gusto también, ¿no? Al final es muy fácil que los problemas del día a día me vayan quitando energía y yo no vea motivos para seguir, Sí, ¿no? pero ahí el Entonces tú, propósito cambia, porque también los propósitos tenemos que tener propósitos pequeños, pero propósitos grandes, porque la gente se confunde mucho y suele pasar de que, pero es que no encuentro propósito en mi vida, pero es que no es así de grande, o sea, sí la tienes que encontrar, obvio, porque en algún momento pues eso va a ser útil para ti, para todo el camino, pero también cuál es el propósito de hoy. ¿Cuál es el propósito de esta semana? ¿Cuál es el propósito de este año? ¿Cuál es el propósito del siguiente? Entonces, cuando tú te puedes parar y ver, por eso escribir sirve mucho, por eso yo hago este mapa de Vision Board. Entonces yo lo tengo aquí como, cuando prendo mi computador siempre está. Entonces me recuerda esas metas tanto personales como financieras también que quiero llegar y como que hace que tu cerebro se ponga a trabajar para eso. Ver fotos donde estás feliz, todo ese tipo de cosas, las cosas que tú tienes en tu casa también te causan una buena o una mala energía. Entonces como que todo es tan transversal que aquí nos podemos quedar toda la vida hablando del tema. Pero Víctor, de verdad, muchas gracias por estar aquí. Dime si hay algo que yo no te he preguntado que tú quieras comunicar. bueno, creo que hemos hablado de muchas cosas. No, a mí se me quedó el tema de cómo influía la cultura, Lina, que tú decías, oye, pues no es lo mismo los latinos, España, Inglaterra. Voy solamente decirte que, fíjate, no solamente lo que piensas, sino la cultura, nuestra cultura, influye en nuestra mentalidad. Ujú. En nuestra mentalidad no son más que las creencias y principios que nos han inculcado desde pequeños. Y eso es una cosa muy importante. El 80% de las creencias o de la mentalidad que tenemos en nuestro cerebro, es decir, los principios que guían nuestra vida, nos lo han inculcado desde pequeños cuando no tenemos capacidad de crítica, de cuestionar. Entonces nuestra mentalidad también se puede quedar obsoleta y nuestras ideas también pueden estar afectándonos en nuestro rendimiento, en nuestra vida. Yo como trabajo también con muchos latinos y gente de Sudamérica, ellos me decían, oye Víctor, es que cuando hablas del tema de conflictos, a mí me educaron que mejor no, mejor callar que decir lo que piensas, no vaya a ser que tal, ¿no? Entonces, si tú tiendes a callarte y lo tienes ahí en tu cultura, en tu mentalidad, eso te afecta y te limita también en la vida, ¿no? Entonces, por aportar una última cosa en el tema como del emprendimiento, que cada uno empiece dentro de la inteligencia emocional, el tema de tu mentalidad, de tus principios, de tus creencias, eso prácticamente ahí está la caja negra de cada emprendedor y tomar conciencia de la importancia que tiene esa caja negra y la importancia de, oye, puede ser que si en mi vida no estoy consiguiendo los resultados que obtengo, que quiero, puede ser que sean porque mi forma de pensar no sea la adecuada, sea la obsoleta. Oye, pues empezar a cuestionarte ese tipo de cosas te pueden ayudar también a crecer, a evolucionar como persona y a mejorar también tu inteligencia emocional y muchas cosas más. No sé, es que no Sí, nos podemos arrollar con todo esto. sí, no, es que hay mucho tema, mucho tema. Los techos mentales, suele pasar cuando, digamos, tú viajas, si tú has viajado a otros países, que ahorita mencionabas Inglaterra y todo eso, uno ve cosas y uno dice, esto no hay en mi país, pero mira que sí existe, sí es posible, no es tan difícil. Entonces, como que se te expande la mente. También el estar aquí, lo que te digo, cuando tengo clientes que son solo de Latinoamérica, o sea, que no han viajado ni nada, pues sí, depende del país, dicen, no, pero es que ganarse $500 es mucho dinero. Y yo, no, no es mucho dinero. Aquí eso te lo gastas en una comida. Pero entonces también es como que, ¿cómo? ¿Cómo te lo gastas en una comida si eso es todo lo de un trabajo de todo un mes? Pero cuando, claro, vienes a una cultura donde, pues, súper, pues sí, capitalista, pero también de que el dinero se ve en todo lado, en todo lado. O sea, literal, a mí me pasaba que cuando yo trabajaba en un sitio que me podía ir caminando, yo vivía en el downtown, o sea, entonces en el centro yo 10 minutos caminando, entonces no necesitaba carro porque era una ciudad, pues ahí está lo de Microsoft, Amazon y todo eso, entonces como que muy, es chévere, pero no es la que es ciudad tan grande. Y todo me quedaba cerca. Entonces, a la final, yo no necesitaba carro. Pero aquí, tú decir que no tienes carro es como que eres pobre, tomas bus, o sea, coges el bus, eso es de pobres. Y yo no cojo el bus, me voy caminando porque me queda súper cerca del apartamento. Tú mismo te pones la mentalidad y las limitantes de que es imposible ganar tanto. Y mira que por internet, uno prestando sus servicios online, eso es lo que yo quiero incentivar, de que tantos profesionales que hay, tantas personas que han estudiado, que tienen experiencia, que tienen clientes, que ya han tenido clientes y todo eso,
hazlo online. Mira nosotros, tú estás en el otro lado del mundo y aquí estamos conectados hablando de un tema interesante que nos unió, porque uno dice, ok, queríamos hablar de este tema, chévere, da para mucho más, pero sí es posible y sí se puede. Y simplemente necesitas el computador o tu celular para poder conectarte. Son las ganas, ¿no? Entonces ahí está el que quiero hacer, pero y si no lo haces, pues nunca lo vas a ver materializado, ¿cierto? Entonces, Víctor, pues de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Agradezco mucho tu tiempo. De pronto hacemos otro episodio o algo diferente también, porque este tema pues, o sea, nos da para muchísimas otras cosas más. ¿Cómo te podemos encontrar? Igual en la cajita de descripción voy a dejar tu link, pero ¿cuál sería el mejor medio de comunicación para ti? Yo el canal que más utilizo, la red social es LinkedIn, es donde estoy más activo. Víctor Pacheco Bernal es mi nombre completo. E incluso si vas a Google y pones Víctor Pacheco Bernal, aparece mi página web y básicamente ahí tienen mis datos de contactos también. O sea que tanto la página web como LinkedIn son los dos principales canales para poder comunicarse conmigo. Súper, Víctor. No, pues aquí abajo voy a dejar el link de tu LinkedIn y de tu página web Perfecto. también para las personas que se quieran comunicar contigo, ¿vale? Muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. A ti de corazón.